Por ello este gobierno jamás ha permitido ni permitirá que alguna burocracia internacional venga a imponernos sus políticas, e incluso se expulsó del país al representante del Banco Mundial por los chantajes que esa burocracia pretendía imponer al país. Finalmente, en la esencia del cambio del sistema económico se encuentra el superar supuestas teorías que pretendieron incluso ser el fin de la historia. El colapso de un sistema basado en la codicia no solo es evidente, sino que implica la propia destrucción del ser humano al haber pretendido elevar el egoísmo a la máxima virtud individual y social. Propusimos en el cuarto eje de acción de la revolución ciudadana la revolución en las políticas sociales. Al contrario de la política clientelar de los gobiernos neoliberales, la revolución ciudadana optó por políticas de inclusión social que han comprendido no una legión de espectadores desesperados, insisto, práctica permanente de los gobiernos de la oligarquía, sino que implica a los socios de un país responsable, un país de seres humanos solidarios. Los programas en vivienda, inclusión social, educación, salud, son inéditos en la historia. Ni en toda la historia del Ecuador, todos los gobiernos juntos han construido tanta vivienda como la ha hecho este gobierno en apenas 30 meses. Estos programas son el vivo testimonio de un ejercicio democrático participativo. Desde las escuelas del milenio, las miles de partidas docentes nuevas, el ejemplar servicio y ampliación del mismo en los hospitales públicos, los servicios en los hospitales públicos, insisto, el espectacular programa de vivienda, donde hemos construido más soluciones habitacionales que todos los gobiernos de la historia de Ecuador juntos, son solo algunos ejemplos de lo que significa en la realidad y significan en la realidad la equidad y la democracia. Esto ha permitido, después de años de una tendencia en contrario, disminuir en el país la brecha entre ricos y pobres y continuar con la tendencia en cuanto a disminución de la pobreza y la indignación. Quisiera, como siempre, mencionar en forma muy especial, con mucho cariño, con profundo amor, a nuestros migrantes, aquellos exiliados de la pobreza, aquellos exiliados de la pobreza que, expulsados de su propia tierra, debieron abrir horizontes y espacios en otras latitudes. No olvidemos jamás a los responsables de ese éxodo, hoy todos juntos y revueltos contra la revolución ciudadana. Nosotros dijimos de manera responsable que los migrantes no son ilegales. Lo que existen son prácticas ilegales y aberrantes, como el racismo, la xenofobia y, por otro lado, el coyoterismo. Pero atrás de todo está la irresponsabilidad e insensibilidad de los gobiernos que jamás se preocuparon por el destino de sus compatriotas, seguramente porque la inmensa mayoría de esos migrantes eran pobres y marginados. Hemos avanzado en el plan retorno, hemos comenzado a construir el camino de vuelta de nuestros compatriotas, pero lo que es más, hemos dignificado a los hermanos migrantes, no solo defendiéndolos, como lo hicimos en innumerables ocasiones en que se violaron sus derechos en cualquier latitud del planeta, sino en la conquista, a través de la nueva Constitución, de una digna representación en la Asamblea Constituyente y ahora en la Asamblea Nacional del Ecuador. Hermanos migrantes, este compañero presidente jamás olvida ni olvidará que durante la larga y triste noche neoliberal, mientras congelaban la inversión pública,
y deprimían la inversión social hasta el extremo de no reponer ni las lámparas quemadas en los quirófanos. El Ecuador fue mantenido por los pobres, por los humildes, por aquellos que nunca recibieron en su propia patria ni siquiera el derecho a trabajar, pero jamás la olvidaron y no dejaron de enviar sus remesas desde el exterior, ni dejaron de querer a la patria, ni de fecundarle con su esfuerzo, con su esperanza. A nuestros hermanos migrantes, muchas gracias. Tengan la plena seguridad que el gobierno de la Revolución Ciudadana es el gobierno de los migrantes de la patria. Nuestro trabajo en la política social ha comprendido un nuevo régimen carcelario, con dignidad y verdaderas condiciones de rehabilitación, y seguiremos profundizando esa transformación. De hecho, aquí hay cosas realmente hermosas. Fuimos el primer gobierno en la historia del Ecuador en recordar en el discurso inaugural, aquel 15 de enero del 2007, a los ciudadanos en las cárceles, privados con o sin razón de su libertad, pero que jamás podían ser privados de su dignidad como seres humanos. Denunciamos la desproporción e injusticia de la ley antidrogas, que ni siquiera diferencia entre consumidor, transportador, las llamadas mulas, y los verdaderos narcotraficantes. Por eso decíamos que nuestras cárceles estaban repletas, no necesariamente de delincuentes, sino de madres solteras, padres desempleados, trabajadores pauperizados, que buscando un futuro mejor para ellos y sus familias, cometieron un error, el error de prestarse a transportar droga. Con la Asamblea Nacional Constituyente dimos una amnistía a todos estos condenados de la miseria. Y el espectacular resultado es que de 2.221 amnistiados, solo tenemos 19 reincidencias, es decir, apenas el 0.86%, con lo cual se ratificó nuestra convicción de que estos compatriotas no eran delincuentes, sino tan solo pobres. Seguimos brindando nuestro mayor apoyo a la juventud ecuatoriana, hoy reivindicada en sus derechos constitucionales, al punto que ha sido integrada para participar en las elecciones. Porque no se puede continuar con eslogans que se convirtieron en fetiches, como decir que la juventud es el futuro de la patria, mientras se la mantenía marginada de toda decisión. Estamos con los jóvenes. El nuestro es un gobierno de jóvenes, no necesariamente en edad cronológica, atentos, pero sí de corazón, porque ser joven, como sentenciaba Montalvo, es ser revolucionario, ser germen de transformaciones, y eso es lo que somos cada uno de los miembros del gobierno de la Revolución Ciudadana. Seguiremos con nuestros jóvenes, porque la patria requiere ese talento y esfuerzo nuevo, tantas veces incomprendido, sea en las artes, en la algarabía y en el festejo, porque nuestra revolución es optimista, alegre y no trágica ni marcial. Se nos ha tildado incluso de izquierda trovadora y nos alegramos mucho de ello. Una canción no hace una revolución, pero la inspira, porque inspira alegría. Esta es una revolución alegre. Esta es una revolución alegre que la hacemos día a día cantando. Dejémosle la amargura a los que se sienten impotentes de vencernos en las urnas. Sabemos, por otro lado, que no hay culturas sin memorias, que no hay desarrollo sin pueblos entusiasmados por sus identidades. Por eso ahora inauguramos un país consolidado en políticas culturales que favorecen el diálogo entre los diversos, la creación intelectual y artística. Para nosotros, la cultura no es un hecho decorativo, es un bien social, y no escatimaremos ningún esfuerzo en este camino. El quinto eje de acción de nuestra revolución, planteado aquel 15 de enero del 2007, fue el rescate de la dignidad, soberanía y búsqueda de la integración latinoamericana. En este sentido, la Revolución Ciudadana seguirá trabajando en el fortalecimiento del multilateralismo y los espacios de integración latinoamericanos, especialmente con los países hermanos de UNASUR y del ALBA. De igual forma, continuaremos trabajando sin desdén en otros espacios multilaterales,